Comenzamos por la clase. Ya, vamos a repasar un poco estos conceptos. Recuerden que para poder programar siempre hay que repetir lo mismo, grabar, probarlo, compilar, ver dónde están los errores, y eso tienen que hacerlo ustedes. No basta con ver el video y con solamente quedarme leyendo el libro. La programación es vivencial, es decir, hay que hacerla. Una de las particularidades que tiene el lenguaje C es que tiene muy pocas palabras reservadas. Palabras reservadas son palabras que significan algo y que no se pueden usar para otro contexto. Eso es importante recordarlo. Así que, dicho eso, un segundito ya. Estas son las palabras reservadas. Son 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 5, 30, 31 palabras reservadas tiene el lenguaje C. Así es como se definió inicialmente. ¿Y dónde está el PRINF? ¿Dónde está el SCANF? ¿Por qué? Porque son bibliotecas. Y son bibliotecas que pertenecen, que hay que ir a incorporarlas, y por lo tanto deberíamos nosotros poner con el gato incluye, que por aquí debería estar. No, porque tampoco es una instrucción del lenguaje C, sino que es una instrucción al preprocesador. Esas vamos a ir trabajando. Lo importante es que todas estas instrucciones son en minúscula, por si acaso. For mayúscula son dos cosas distintas, por lo tanto, estas son palabras que yo no puedo usar como nombre de variables, como nombre de funciones, para ninguna otra cosa que no sean las que están definidas ahí. Esas son todas las instrucciones del lenguaje C, por eso es un lenguaje muy reducido de instrucciones. ¿Cómo se va nutriendo? A partir de las bibliotecas. Ya, eso es importante. Los tipos básicos que tenemos. Ya habíamos mencionado los tipos inicialmente en la clase pasada, lo habíamos ya un poco trabajado. El sin valor o el void o no valor, no dato, no tipo. Esa es una cosa void. Cuando lean ustedes por ahí que algo es void en C, es que aún no tiene tipo, ha sido imposible declararle un tipo de los clásicos, pero necesitábamos definirle algo para que no quedara en el aire esa definición. El tamaño de un byte es 0, eso es lo que indica. Esto es importante acá porque acá tenemos que hacer referencia un poco a cómo funciona la memoria del computador, cuando definimos palabras o ejercicios o variables. El primer tipo de dato que mencionamos acá es el tipo de dato carácter, que se reconoce por la palabra char. Y eso que la tercera columna que indica tamaño en byte, significa cuánta porción de memoria va a consumir. Cada vez que yo declare una variable de tipo char, estoy consumiendo un byte. Acá hablamos del tipo entero. El tipo entero me dice que la palabra reservada para el tipo entero es int, y cuando uno declara un entero, está reservando, eso es lo que siempre he dicho yo, reservando 2 bytes en la memoria. Ojo con eso, reservando 2 bytes en la memoria. Esto es como ejemplo, porque en realidad lo que reserva es 4. Y el coma flotante creo que son 8. Esa es la idea, no. No, si es 4, estamos de acuerdo. Sí, solo 4. Ahora que recuerdo. Este de aquí es 4. El coma flotante o el float, el real básico, tamaño en byte 4. Y el coma flotante doble, de mayor precisión, 8 bytes. ¿Eso qué tiene que ver con el lenguaje C? ¿Qué tiene que ver? Porque necesitamos saber muy claramente qué es lo que vamos a utilizar o por qué vamos a... Es fundamental el saber cuánta memoria va a ocupar. Te los voy a explicar acá con un pequeño gráfico nomás. Ya, acá es importante reconocer lo siguiente, o tratar de entender lo siguiente. La memoria del computador es una sábana larga, no es un cuadriculado, no es una matriz, es una sábana larga, sí.
Vamos a suponer que cada una de esas cosas es un espacio de memoria. Cada uno de estos es un byte. ¿Estamos de acuerdo? Y cada byte, por lo tanto, cada una de estas cosas tiene asociada una dirección de memoria. Cada una de ellas. Todas, largas. Por lo tanto, cuando usted dice, por ejemplo, INTA, según esto que tenemos acá, que dijimos que inicialmente el INT es un 2, entonces, ¿qué es lo que él busca? Busca una zona que esté libre, que no esté reservada. ¿De cuánto? Del tamaño INT. El tamaño INT, para este ejemplo, serían estos dos de acá, por ejemplo. Y va a reservar esto. Va a reservar estos dos, y estos dos van a corresponder a la variable A. Y estos van a estar asociados a una dirección de memoria, no sé, pues 101, por decir algo. Un número hexadecimal. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el 102 ya está usado. Si usted declarara otra variable acá de tipo entero, él debería buscar dónde hay 2 bytes más consecutivos. Puede que los dé acá. Diga, aquí va a ir a dar el B. Por lo tanto, la dirección va a ser 103. Eso es. Ojo, reserva la memoria solamente. La reserva, no le llena con nada. Si esta cosa en su interior tenía basura, se quedó con basura. Lo que sí está reservada. No la puede ocupar nadie más porque ya está siendo asociada a esa memoria. Si ustedes se dan cuenta, entonces yo podría llenar la memoria rápidamente del computador, declarando hartas variables, porque cada variable va a ocupar una zona reservada de memoria. A diferencia de lo interpretado, que el interpretado cuando detecta que la variable ya no está siendo usada, él la elimina. Acá no. Acá queda marcada completamente la variable y si declaré y reservé todas esas zonas de memoria y no las usé, para el computador tengo menos memoria porque están siendo reservadas esas cosas. Yo podría después liberarlas, sí, eso es lo que vamos a ver a continuación cuando veamos punteros. Pero inicialmente eso ocurre. Imagínense qué pasa cuando declaramos arreglos. Más adelante nos van a complicar la existencia. O qué pasa si yo declaro un float. Si declaro un float, en teoría él va a buscar 4 y va a reservar esos 4. Y ese correspondería al C. Y ese sería 103, 104, 105, 106, 107. Comenzaría la dirección 107. A eso me refiero yo cuando hablamos de direcciones de memoria, de direccionamiento de memoria. Eso es lo que está pasando en la memoria. Está reservando, ojo con esto, la palabra mágica ahí es reservando. Reservando. ¿Qué cosa podría tener? Lo que encuentre en su interior. Eso. Mire, aquí hay unos cálculos matemáticos que hay que hacer. Como yo voy a reservar, entre comillas, 2 dígitos, 2 bytes, entonces, si en mi programa yo podría decir que A tenga el número 100, le podría asignar a A el número 100. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo asignarle el número 100 o no? Buena pregunta, ¿no? Responda alguien. ¿Creen ustedes que entonces? Porque si el entero admite solamente 2 bytes, ¿podría asignarle el número 100? Que en dígitos tendría 3 dígitos. ¿Qué creen ustedes? Que alguien responda. Yo creo que no. Si está reservado no lo sobreescribiría. Pero estoy reservando 2. Y aquí tengo 3. ¿Se dan cuenta? ¿Captan el problemita eso de decir que el entero tiene 2 bytes para almacenar nomás? De ahí entonces entra la pregunta, ¿y cómo guardamos el 100? Porque el 100 funciona. Y ahí, entonces, nosotros empezamos a jugar con los numeritos. Empezamos a hacer las combinaciones binarias. Si tengo 4, perdón, si tengo 2 bytes, ¿significarían cuántos bits? Recuerden ustedes que un 16. byte exactamente tiene 8 bits. Y un bit es un 0
o un 1. Por lo tanto, 2 bytes son necesariamente 16 bits. Es decir, voy a tener una combinación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta aquí. De 16 ceros y unos. Y con eso genero el número. Por eso no es que aquí deje el 100 y deje el 0 acá, el otro 0 acá y el 1 se perdió. No. Lo que ocurre es eso. Por lo tanto, el número máximo que yo puedo es 2 elevado a 16. Ese es el número más grande que yo puedo almacenar si mi tipo de dato llamado byte, INT, soporta 2 bytes. Y 2 elevado a 16, para su información, es 65.536. Si lo llevamos a direcciones de memoria que nosotros sabemos que se comienzan a numerar desde el 0, entonces la dirección máxima de memoria que yo podría asignarle a un entero sería el 65.535. O sea, el número más grande en teoría que yo podría almacenar sería este. Bastante poco igual, ¿eh? Bastante pobre. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con los números negativos? ¿Qué pasa con los números negativos? Ah, tenemos que darle espacio también a los números negativos. Entonces, esto lo transformamos nuevamente y ahora partimos en menos 32.000. ¿Cuánto esto dividido por 2? 32.767 hasta positivo 32.767. Por lo tanto, a esto le vamos a llamar el número sin signo y esto sería un número con signo. Es decir, un entero con signo. El entero con signo más grande que yo podría almacenar sería 32.767, o sea, un número pequeñísimo. Eso me lleva inmediatamente a pensar que efectivamente el lenguaje C no almacena en 2 bytes porque nos quedaríamos chicos al tiro. Estamos contando cualquier cosa y ya pasamos los 32.000. Recuerden que son combinaciones, ¿no?, de ceros y unos. Eso es lo que voy a guardar acá. Combinaciones de ceros y unos como bits. Por lo tanto, está claro que los enteros no podrían almacenar mucho número. ¿Qué pasa ahora con los reales? Los reales tienen 4. 4 ya serían 32. 2 elevado a 32 ya es un número grande. Y 2 elevado a 8 por 8, sí. 2 elevado a 64 sería más o menos grandote el número. Y esos números son coma flotante, es decir, ahí puedo almacenar distintos números decimales. Para hacerle el cuento corto, para ver cómo esto funciona y para saber si efectivamente nuestros programas permiten o no permiten esto que está acá, lo que yo les mencionaba, el INT, si es sin signo y almacenado en 2 bytes, va a guardar ese numerito. Ahora, si es con signo, es decir, si soporta números, voy a almacenar ese numerito. Esto es importante. ¿De qué pasa si yo almaceno un número más grande que 32.767? ¿Va a dar un error? ¿Se va a caer el programa? No. Lo que sí va a generar un número raro. Lo vamos a hacer en la práctica y se van a dar cuenta ustedes que este número que genera complica mucho. Por eso hay que tener muy clarito el tamaño de mis almacenamientos. ¿Cuánto reserva? Lo mismo para, tenemos unos enteros largos, que estos ya son un poco más grandes en 4 bytes. Es el número más grande que podríamos representar en 4 bytes. Y los floats. Fíjense que la diferencia está en los decimales. Decimales
grandotes. Por eso podemos trabajar rápidamente. Generalmente, vuelvo a repetir, es de 4 bytes. Vamos a hacerlo en la práctica esto. Y ustedes van a ver ahí claramente cómo es esto. Para saber el tamaño que tienen mis tipos de datos, rápidamente acá, yo lo único que tendría que hacer es un printf y llamar a una función. Llamar a una función que se llama sizeOf. El tamaño de. Y ahí le pregunto, oye, ¿cuál es el tamaño del entero? Eso que está ahí. Entonces, yo voy a decir tamaño entero, 2 puntos. Porcentajes de, recuerden el modificador. Porcentajes de, el backslash n va a saltarme la línea nomás, y imprimimos. Si esto yo lo grabo ahora y lo ejecuto, aquí me faltó punto y coma por si acaso. Ahora sí. Si esto grabo y ejecuto, ejecutas con este mismo, me dice que el tamaño debería ser LU. ¿Por qué? Porque es un número más grande en teoría. El sizeOf entrega, la función sizeOf devuelve un entero largo, aunque en realidad funciona igual, como, vuelvo a repetir, como warning. Pero me dice que el tamaño es 4. Y aquí le podría poner LU como modificador para que no tire el error, el warning. Y le vamos haciendo caso finalmente a lo que dice. Me dice que el tamaño es de 4. Por lo tanto, no es 2, sino que tiene este tamaño. Este es el número más grande que puede almacenar. Ojo, le estoy mencionando con signo, por lo tanto el número más grande es este. Ese es el número más grande que puede almacenar. No este de acá, porque este sería sin signo. No, saltamos todo y desplazamos todo un poco hacia la derecha, ¿cierto? Acá dividimos la mitad para los negativos y la otra mitad para los positivos. Acá nos quedamos solamente con positivos. Esa es la idea. Pero el número más grande es ese. Entonces, ¿qué ocurre si a mí se me ocurre vamos a definir ese número? Lo declaré. Lo voy a imprimir. Como sé yo que es un número grande, voy a ponerlo con porcentaje LU. Long. Vamos a saltar el N. Vamos a escribir número. Esto es para que corroborar que efectivamente el número ese sí lo puede escribir, que es el más grande entero. Esto lo guardamos nuevamente, estamos haciendo pruebas nomás acá. ¿Dónde tengo el error? Ah, no declaré el tipo de datos, ¿ven? Me puse Python para mis cosas. Ya, ahora ejecutamos. Ahí me dice que debería haber sido B. Pongámosle D, si estamos para hacerle caso, no para evitar los warnings. Ya, efectivamente, el número más grande es ese, mira. Lo pudo imprimir. Sin ningún problema, sí, lo imprimió. La pregunta que hago yo, ¿qué ocurre si a la variable número yo le sumo 1? Debiese ser ese número terminado en 8, ¿cierto? Le estoy sumando 1. Pero también tengo que tener claro que este es el número más grande. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y vamos a imprimir nuevamente la variable número. Algunos de ustedes me van a decir, se puede caer, va a haber un error. ¿Qué creen ustedes? Aquí pido que ustedes pongan atención y entiendan la lógica. ¿Va a haber error, dice alguien? Tal vez mejor, pero por lo menos yo pienso que va a dar la vuelta el valor y se va a ir al primero posible.
Ya, pues, buena teoría. Una persona que está ya entendiendo la lógica. ¿Puede ser? Sí. Voy a ejecutarlo. Y ahí ustedes van a decir, oh, ¿qué pasó? Ejecuto. Miren, generó el siguiente, 47, 48, pero negativo. ¿Captan el error ese? Ni siquiera dio error, ni siquiera warning, ni siquiera me dijo, oye, parece que hay algo malo. Lo hizo nomás. Y este número lo estaba ocupando yo en cálculos que eran precisos. ¿Qué habría pasado con mi programa? ¿Qué habría pasado con el programa? No le hubiera dado el resultado que quería. Exactamente. ¿Pero hubiese dado error? No. No. Puede que resulte, puede que no resulte, depende del programa. Pero cosas como esta, vamos a tener que acostumbrarnos en C. Porque el lenguaje C dice, oigan, para programar en C es para los capos, en el fondo. Es para los que saben. Y esto son cosas que yo les voy dando tips que nos van a ocurrir siempre. Nos van a ocurrir. ¿Y por qué? Porque internamente, el lenguaje, o no el lenguaje, los lenguajes de programación, lo que ustedes quieran, internamente, cuando estamos en presencia de aquí de un número decimal, de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí va a almacenar el numerito, pero este de aquí, el primero, es lo que denominan ellos el bit del signo. Y eso es un 0 o un 1 dependiendo si el número era positivo o negativo. Estamos aquí en la mitad. ¿Se dan cuenta? Cuando excedo eso, lo que ocurre es que este bit se sobreescribe. Y por lo tanto, si era positivo, si era 0, se quedó en 1. Y si era 1, queda en 0. Va cambiando. ¿Producto de qué? De que el número es más grande. Por lo tanto, ocupé todos estos espacios más el del signo. Es decir, sobreescribí el signo. Y ahí puede ocurrir cualquier cosa. Esa es la explicación, por si acaso, de esto. Y eso es lo que yo quería mencionarle acá con ustedes. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Qué pasa con esos números? ¿Qué pasa si ya no le sumo 1, le sumo 10? Y grabamos y ejecutamos nuevamente. De 47 y le sumé 10. Miren, tampoco me dio. ¿Se dan cuenta? Pero no dio error. Hizo la operación. Pero hizo la operación en esta lógica. En la lógica del que está errado. ¿Se dan cuenta? Fíjense que aquí 47. Le sumó, al sumarle 10, primero tiene que sumarle 1. Quedó en 48, negativo. Después le tiene que sumar 8, pero al menos 48, al menos este número negativo, va a quedar en 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39. Fue decrementando de uno en uno. ¿Errores convencionales, errores clásicos? Sí. ¿Errores muy rebuscados? Sí. Errores como estos, cuando salen, ustedes pueden estar fácilmente 2 o 3 días eh, intentando resolver el problema y no lo encuentran. Ya, jóvenes, continuamos. ¿Qué pasa ahora con el tamaño de los otros? De hecho, esto ya lo vamos a sacar de acá. Ustedes lo pueden almacenar. Vamos a ir viendo el tamaño de cada uno de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto hay que conocerlo. Ya, tamaño entero, tamaño float, tamaño double. Después cambiamos las otras cosas. Tamaño char. Y veamos
Y veamos si podemos el tamaño void. A ver si es tan cierto que es 0. Ya. Acá, float. Acá, double. Acá, char. Acá, void. Y vamos a ejecutar esto, ¿no? Vamos a grabar esto para ver los tipos de datos, el tamaño que usan efectivamente en mi implementación del lenguaje, que sería bueno que ustedes lo hicieran en la de ustedes. Tamaño entero, 4. Tamaño float, 4. Tamaño double, 8. Tamaño char, 1. Tamaño void, igual ocupa 1. Aunque en el manual me decía que eran 0. ¿Ves? Estas cosas son las que hay que ir probando en mi implementación, no en cualquiera. Por lo tanto, en mi implementación, este no es 0, este es 1. Así que, ojo con eso. Ya. Ahí después vamos a jugar todo esto. Esto lo tenemos que ir aprendiendo en la práctica, por si acaso. Yo, como les digo aquí, hay hartas cosas, hay hartas cosas. ¿Hay detalles? Sí, hay hartos detalles. Por eso programar en C es de detalle. Es de detalle. No es algo tan trivial, tan simple, lo puedo dejar botado. Ya, estamos. Una vez que está claro esto, ¿cierto? Ustedes pueden tranquilamente ya volver a probar todos estos numeritos, ver si efectivamente el máximo sería ese o no. Es decir, si decretan un double, el número decimal más grande que pueden almacenar es 1,7 por 10 elevado a 308. Es decir, 308 decimales. Si lo declaran como float, es 3,4 en el rango entre menos 3,4, ¿cierto? A eso, por la izquierda sería hasta el menos 38 y por la derecha más 38. Ojo con eso. Ese es el numerito más grande. Ahora, 3,4 por 10 elevado a... ¿Captan cuál es ese número, no? ¿Captan cuál es el número 3,4 por 10 elevado a...? Dice 3,4 por 10 elevado a 38. Por 10 elevado a 38. En rigor, ¿qué número es ese? 3,4. Y le ponen un montón de ceros para acá. ¿Cuántos ceros para acá? 36 ceros. 37. Porque ahí estábamos 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está Sebastián Arteaga, lo puso. Ese es el número más chico. Fíjense que ese sería el 0. Casi el 0. Si hay que aproximar, casi 0. Gigantesco, ¿no? Lo mismo para los otros lados, negativos también. Ojo con eso. Ya, eso es lo que vieron, se supone, en álgebra, deberían ver o haber visto. Ya, vamos a la función printf. Repasando y recordando la función printf. Permite imprimir información por la salida estándar en pantalla. ¿Cuál es el formato? Está acá todo lo que va entre paréntesis, entre comillas dobles, lo que aparece tal cual en la pantalla, excepto algunos caracteres especiales que tenemos dos, que son el backlash y el porcentaje. Con el backlash nosotros enviamos secuencias de escape o instrucciones que deben hacer algo. Y con el porcentaje, lo que le estamos indicando es un modificador, el tipo de dato que quiero que aparezca en esa zona. Eso es lo importante. Con esto lo que estoy indicando, por ejemplo, que hola mundo va a aparecer en la pantalla y el cursor en la línea siguiente. Eso es lo único que hace. Con esto estoy indicando que el número 28 es, y aquí en esta posición debería venir un número entero. ¿Cuál número entero? Este mismo 28 o una variable que sea de tipo entero. Y finalmente, backlash n, saltamos el cursor a la siguiente línea. Aquí, ¿qué me está indicando con esta instrucción? Recuerden que lo que hay que analizar es eso primero. Me está indicando que la palabra va a aparecer la palabra imprimir, va a aparecer un porcentaje C
es un char, primero, después debería aparecer un entero, y después debería aparecer un float, un real. En ese orden, carácter, entero, float. Voy a la lista acá, porque eso es lo que imprime. Voy a la lista que viene a continuación. Aquí debiesen venir los números que yo debería asignar acá. Efectivamente, ¿el primero es un char? Sí, porque nosotros dijimos que el char es un carácter y por lo tanto nada más que eso. Almacena un solo carácter, no una palabra, ni un string, ni nada. Un solo carácter. Después viene un número entero, sí, viene un número entero. Y después viene un número real, sí, y un número real válido, sí. 3 por 10 elevado a 8. Y eso es lo que va a aparecer en pantalla. Esa es la forma de trabajar con el printf, por si acaso. Acá están todos los posibles argumentos que puede tener el printf. Numéricos, carácter y punteros. Para los numéricos, eso significaría un número decimal entero. O sea, un decimal estamos hablando que en base 10, no con coma, por si acaso. Cuando decimos que el número es decimal, en informática no estamos hablando que es con coma. Los flotantes son esos. Decimal significa que está escrito en base 10. Ese de aquí es la misma historia, porcentaje i, número con signo. Porcentaje o sería un número octal pero sin signo. El porcentaje u sería un número decimal pero sin signo. Ojo con eso. El x sería un hexadecimal sin signo. Recuerden que si estamos hablando de hexadecimal, después del 9 viene la A, la B, la C, la D. Ahora si lo ponen con minúscula, entonces las letras le van a aparecer con minúscula. Si lo ponen la X con mayúscula, entonces deberían aparecer con mayúscula. El porcentaje F viene siendo el float, nunca bien ponderado float. Este de acá no lo he usado nunca, pero debe ser también para poner un poco la salida más bonita, ¿no? La salida del exponente. Este tampoco lo he manejado. No he manejado nunca E, G y E. Esos de ahí. Los que siempre uso estos son estos de aquí hacia arriba. Cuando los necesite, lo más probable es que los vaya a utilizar. Para los caracteres tenemos 3, pero en realidad el primero que vamos a usar es el porcentaje C, que corresponde a un carácter simple. Después tenemos un porcentaje S, que corresponde a una cadena de caracteres. Que dijimos que no tiene cadena de caracteres, sí, no tiene. Pero yo podría imprimir una cadena de caracteres, no definir una variable. Tranquilo, Checho, vaya nomás. Y este que está aquí es interesante, porque ¿qué pasa si yo quiero escribir en pantalla el carácter porcentaje? No podría, porque el porcentaje se usa para algo específico. Entonces, en ese caso, lo que debo hacer es repetir 2 veces el carácter porcentaje. Con esto le estoy indicando que después del porcentaje viene efectivamente el carácter porcentaje. Esa es la idea. Que le vaya bien, sí, Checho, tranquilo nomás. Y después tenemos para los punteros, que esto ya lo dejémoslo ahí pendiente porque todavía nos falta bastante para llegar a los punteros. Pero esa es la idea. Trabajar caracteres simples siempre. Además vienen las secuencias de escape, las que yo les había mencionado. Muchas de estas secuencias de escape hacen referencia o vienen en realidad heredadas del mundo de las impresoras, ¿eh? Por si acaso. Antiguamente, como dicen los abuelitos, antiguamente. Algún carácter invertido, el backlash A, es una secuencia de escape, control de escape, que en el fondo lo que debería hacer es tirar un pitito en el computador, un bip, un solo bip. Pero lo probamos aquí en la implementación que tenemos en Mac y no suena. No sé si ustedes lo probaron en Windows y les suena. Es cosa de escribir acá nomás. Si quisieran probar eso, olvídense de esto. Y ponen printf nomás. Y ponen backlash A. Y pueden poner varios backlash A. Y ver si suena. ¿Cómo se llama? Y ver si suena. Nada más que eso. Vamos a borrar este. Y ahí vamos probando estas cosas. De hecho, terminó y no sonó nada. No sé si a ustedes este programa les tira algún pitito. Sebastián Arteaga dice que sí le suena. Bueno, para que vean que no podrían hacer música con eso. Con puros pititos. Ya. Esa es la secuencia de escape. Esta es algo más rara.
Porque el backspace viene de retroceder un carácter en la línea en que estoy. En la pantalla al día de hoy no se usa mucho. Tabulador horizontal sí lo usamos bastante, el backslash del tab, y saltándose a la derecha. El backslash n ya lo conocemos, que es nueva línea o lo que se conoce en impresoras Linefield. El tabulador vertical, ese tiene que ver hacia abajo, pero eso ya no lo usamos en las pantallas. Eso se usaba en las impresoras. Lo mismo que el tabulador, el backslash F, que era el font fit, que es decir, tirar una página nueva por impresora. Si ustedes quieren imprimir directamente desde el lenguaje sea la impresora y quieren saltarse una página, o quieren botar una página en blanco, entonces lo que tienen que hacer es poner backslash F. Y él inmediatamente, al saber que está conectado a la impresora la salida, lo va a tirar una hoja sola por pantalla, una hoja por la impresora. Pero en la pantalla no tiene ni un sentido. Lo mismo que el backslash R, el retorno, eso te deja al principio la primera línea, de la misma línea. Lo otro importante son, ¿qué pasa si yo quiero escribir comillas? Así como antes quería escribir porcentaje, igual si quiero escribir comillas. Tiene que ser con una secuencia de escape. ¿Por qué? Porque las comillas se usan como agrupador de string. Lo mismo que para las comillas simples. Y también, ¿qué pasa si quiero imprimir la barra invertida o el slash? También se hace de esa forma. Eso los podemos probar acá. Por ejemplo, podemos probar el Hola Mundo. Y en lugar de poner el backslash, vamos a poner el backslash B. Y veamos qué es lo que ocurre. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar. Ahí perdí el control en todo caso, porque no lo puedo ver. No sé si al ejecutarlo directamente... no, tampoco. Pero eso es lo que debería estar pasando en teoría. Debería estar devolviendo un carácter, un tabulador y cosas por el estilo. Pero le indico, no son caracteres que son heredados de hace mucho tiempo atrás, de cuando usábamos impresoras. El único que nosotros seguimos utilizando es el backslash T y el backslash N. Estos otros los tenemos para ver si funcionan algún día. Es que ahí pierdo el control. Pierdo el control del tabulador. Y en este recargar y compilar, construir y ejecutar. Tampoco. No se ven acá ya. Esos caracteres están, pero ya no tienen sentido. Los pueden probar si quieren jugar en implementaciones más viejas. Están lo que se denomina para mantener la compatibilidad, ¿no? Y no hayan errores con los programas. Este sí debería funcionar. Este también. ¿Qué pasa cuando yo quiero escribir hola mundo, pero entre comillas? Esto mismo. Entonces, backslash. Backslash. Y aquí vamos a poner otra comilla. Y quiero que esto también sea backslash comilla. Y este quiero que sea n, para que salte muy bien. Fíjense, y ahora vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y me salió eso. Pero el backslash n era acá después. Backslash n, ahora sí. Entonces, ¿puedo escribir cosas con comillas? Para que me aparezca en la pantalla en comillas, sí. Pero para eso hay que usar el truco de backslash comillas. Lo mismo si quiero que aparezcan comillas simples. Entonces hago el truco con las comillas simples. Todas estas cosas son detallitos. Ahí está. ¿Qué pasa si las quiero englobar en el backslash? Entonces pongo otro backslash más. Es un drama. El compilador se va a encargar de hacer la pega. Ya, eso tenemos con todos estos caracteres que ustedes tienen que conocerlos, probarlos cuando sea necesario. No es que los van a usar todos, sino que cuando lo requieran. También los especificadores de ancho de campo. Esto es interesante.
¿Qué pasa si yo aquí, en el especificador del tipo de dato, entre el porcentaje y el tipo de dato, yo incorporo un valor, un número? ¿Cómo se va a entender esto? Esto se entiende indicando que el número, que debería ir en esta posición, se va a llamar lo que llamamos nosotros a enmascarar en 5 posiciones. 5 posiciones. ¿Qué significa eso? Significa que... ¿Dónde dejé? ¿Dónde lo dejé este? ¿Se me perdió? Se me perdió. Ya. No sé dónde dejé no sé dónde me quedó la pantalla. 21, 23. Ya. ¿Qué significa ese marcador? Porcentaje 5D, para que nos quede bien claro. De una vez por todas. El porcentaje 5D hace referencia a que yo voy a escribir un número entero, pero en una máscara de 5 caracteres, es decir, en la pantalla él va a reservar 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, estos 5 espacios que ustedes tienen ahí, estos 5 espacios, y va a poner el número que estaba imprimiendo en pantalla, ¿cuál era? 28. Significa que el 2 va a quedar aquí y el 8 aquí, y va a dejar todo esto separadito. No va a poner ningún carácter ahí. Si hay un número anterior, se va a saltar 5 espacios. Es decir, reserva 5 caracteres en pantalla y formatea o justifica por la derecha, porque los números se justifican siempre por la derecha, las letras por la izquierda. Eso significa porcentajes 5D. ¿Y qué pasa porcentajes 5.4? F, para los decimales. Porcentajes 5.4F. Está claro que esto es un real y en realidad el punto no ocupa espacio, sino que él dice que voy a reservar 5, 1, 2, 3, 4, 5 más el punto. Por lo tanto voy a tener 6. De esos 5, él me está indicando que 4 van a ser decimales. 1, 2, 3, 4. Es decir, el punto iría ahí. Fíjense que yo lo que quiero escribir es 28,2. Lo que se quiere escribir es 28,2. Como es un flotante, no se justifica por la derecha, sino que se justifica a partir de la coma decimal. Por lo tanto, aquí aparecería un 2, como lo muestra ahí el ejercicio, un 2. Y el resto lo rellenan con ceros. 0, 0, 0. Y aquí adelante deja el 8 e igual ocupa el 2 acá, no se hace problema. Pero lo que sí me descuadraría si yo esto lo llevo bien ordenadito. Esa es la idea. Hay que jugar un poco con estos porcentajes, con estas cosas. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, 5.4F? Esa misma cosa que está ahí, porcentajes. Y el número que yo quiero multiplicar, por ejemplo, o guardar es 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un número demasiado grande. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente, reserva los 4, porque dijimos que era en este orden. Ahí estaría el punto. Y aquí voy a poner el 1, el 2, el 3 y el 4. El otro se los elimina y aquí pondría el 2. Ojo, es la salida, solo salida. No es que él haya aproximado, redondeado o cortado. No, el número sigue siendo este.
Sigue siendo ese el número. Lo que pasa es que en la salida él muestra de una manera distinta. Eso quiero que quede bien claro. Solamente en la salida. Aquí no aproxima nada, sino que corta. Le dijeron que tenía 4 espacios para los decimales, pesca los 4 primeros decimales y eso los mete allá. Pero el número sigue siendo este completito. No es que se haya perdido por si acaso. Eso es un error que a veces cometemos y nos provoca que mis programas anden no tan bien. Eso es lo que vamos a probar. Y si cambio el 5 por 1 por 2, no. ¿En cuál ejemplo? A ver, ¿dónde cuento? ¿Cuál? ¿El 5 por 1 o por 2? Este que está aquí. ¿Qué me está indicando? Que voy a tener uno solo nomás. Cuando él no puede formatearlo de una manera correcta, él dispara los números nomás como se le ocurre. Esa es más o menos la idea. Se pueden probar todas estas cosas, ¿no? Vamos probando al tiro. Vamos a suponer que el número es n, es 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pongámosle harto para que no funcione. Vamos a ver printf, vamos a poner al tiro con porcentajes 5.4, tal cual como lo habíamos mencionado, backslash n, y me faltó la f, ahora sí, y aquí ponemos el número. Y vamos probando. Y aquí se me olvidó nuevamente declarar el INT, ¿ven? Esas son malformaciones que traemos de Python. Ya. ¿Por qué me generó por Los 2 puntos, profe. punto y coma ahí? Ahí me faltaba el punto y coma al final. Ya. Ahora. Sí, fíjense el error, mira, los errores que he ido metiendo. ¿De qué tipo lo declaré acá? Entero. ¿Y qué cosa dejé en ese número? Un float. ¿Se dan cuenta? Todos estos errores salen rápidamente si uno tiene claro ya bien el mensaje. Me equivoqué al tiro. Ahí está. Y vamos a hacer al tiro el mismo ejemplo. Vamos a copiar al tiro para que ustedes vean que el número no se pierde. Eso es lo que quiero que quede claro, que el número no se pierde. Vamos a imprimir los dos números al tiro. Me faltó el porcentaje, ¿no? Exactamente. Ese no es porcentaje. Ese tampoco es porcentaje. Ese sí. Ya, ahora ejecutamos. Nos damos cuenta, claro. Con el primero estoy indicando eso. 5 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, el punto va, de los cuales 4 son decimales. 1, 2, 3, 4. Pero el número sigue siendo el número largo. Fíjense que además me lo cortó acá. Así que esas cosas, y me lo aproximó más encima acá. Esas cosas hay que tenerlas claras. Ya. Eso para que vayan jugando, que el print tiene hartas consideraciones a tomar. El scanf, este que nos daba problemas, ¿se acuerdan? Nos daba problemas aquí en esta cosa, en el Visual Studio C. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la función scanf? Obviamente, lee. Aquí también tiene un formato, igual que en el lenguaje, en el printf, pero aquí no va texto. Aquí solamente va el modificador del número. Aquí le pusieron ese, sí puede ser. Yo no recomiendo hacer esto, generalmente. Yo recomiendo inicialmente, para evitar problemas, que pongan un scanf por cada número que van a leer. Si tienen que leer 4 números, 4 scanf, uno cada uno, sin ningún tipo de modificador. Porque después vamos a aprender algo de expresiones regulares para que esta cosa funcione bien, para que aquí no tengamos drama. Pero inicialmente, recomendación, un scanf por línea. Ojo. Y incorporar siempre el ampersand. El ampersand hace referencia a lo que nosotros estuvimos jugando acá, a la dirección de memoria.
el ampersand hace referencia a eso. Pero esos son cuando veamos punteros. Ahora ustedes tienen que indicar que efectivamente scanf es el tipo de datos que van a leer y le anteponen el ampersand a la variable. Punto. Al anteponer el ampersand, lo que le estoy indicando es que vaya a esa zona de la memoria, porque los números tienen una zona de memoria. La variable número está asociada a una zona de memoria, la que vimos en el ejemplo, ahí en lo que yo le explicaba acá. Esa es la zona de memoria, ese es el número. La variable se llama A, pero la variable A comienza en esta zona de memoria. Y ahí yo le estoy indicando claramente con esta instrucción, con el scanf, váyase a esa zona de memoria y meta ahí lo que usted acaba de capturar por teclado. Tenemos directamente acceso a la memoria. Hay varios ejemplos que hay acá, por ejemplo, que aquí se mencionan. Ustedes los van a probar, no hay ningún drama. Fíjense que este programa, que es lo que hace, ya tiene el dato include STDIO y NTMail. Yo recomiendo que este de aquí lo dejen pegadito acá, para ganar una línea. No poner muchas líneas en blanco, porque si no se les va a enredar el programa. Tabular. Estamos declarando dos variables, una variable llamada número entera, una variable cuadrado llamada cuadrado entera. Aquí le estoy tirando un mensajito. Recuerden que no puedo poner mensajitos aquí en el scanf, por eso tengo que hacerlo a través de un printf. Introduzco un número, acá capturo ese número y lo dejo en la dirección de memoria que está siendo apuntado por número, es decir, la variable número en el fondo. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Multiplico ahora número por número y con eso genero el cuadrado. Y acá está el mensajito para escribir. El cuadrado de esto es esto. Y en el fondo el cuadrado del número que yo leí es la variable cuadrado. Y salto la línea y devuelvo un 0. Este ejercicio lo pueden tomar ustedes, lo pueden probar si ustedes quieren. Si ustedes copian esta cosa nomás, generalmente hay algunos problemitas al copiar, ¿eh? Y eso tienen que considerarlo también. Ustedes van a ir acá, vamos a hacerlo en Jenny, porque Jenny es el que me aguanta. Aceptar, recargar, ya. Vamos a cambiar vamos a crear uno nuevo. Archivo, uno nuevo. A este le vamos a guardar como. Este se va a llamar, por ejemplo, 2.c. Vamos a guardar. No. ¿Por qué no me deja? Archivo, guardar como. Estoy aquí. Esto tengo que apuntar a mi carpeta primero. Carpeta personal. Google Drive. Del Google Drive me voy a PGMs. De PGMs me voy a estructura de datos. Y estructura de datos me voy a sección 1. Y ahí guardar. Ya. Y ahora copiamos, pegamos lo que teníamos. Y fíjense que, recomendación acá, miren, no es llegar y probar, no. Ustedes tienen que ahora ordenar el código. Esa instrucción dije yo que convenía ponerla ahí. Dame número, miren. Hay un escribir, dame número. Esa cosa, ¿dónde viene? No, en ningún lado. Chao. Borramos eso. El int número. Saltamos, tabulamos. Printf. Introduzco un número. Está correcto. Sí, vamos a tener un espacio más como que quede bonito. Introduzco un número. El scanf. Acá tampoco es bueno dejar un espacio. El scanf, porcentajes de, ampersand número, sí. Aquí ahora calculamos el cuadrado, número por número. Aquí ahora tiramos un mensaje en pantalla, el cuadrado tanto es ese. Este va aquí abajo. Y finalmente cerramos los paréntesis. Ya. Al guardar esto, vamos a construir. Compilamos. Acá estamos en Jenny por si acaso. Construimos, ahí generé el archivo, lo grabé ya, existe como ejecutable y ahora lo ejecuto. Introduzco un número, por ejemplo el 5. El cuadrado de 5 es 25. Es extraordinario. Nos aprendimos las tablas. Ya, ahí estamos. ¿Qué otras cosas más tenemos?
Para evitar el uso de valores constantes dentro del código se definen las constantes simbólicas. Ojo, las constantes simbólicas, como yo mencionaba, son información que va al preprocesador, no va directamente al compilador. En el fondo es una traducción. Acá es donde yo defino, no termina en punto y coma por si acaso, ¿eh? Y generalmente las escribimos en mayúscula para hacer referencia a que no son variables, son constantes. Una constante no varía a lo largo del programa. Y son instrucciones al preprocesador, ¿por qué? Porque parten con el gato. Y usan la palabra reservada, gato define. Por lo tanto, gato define, pi, un espacio en blanco, 3.14, y dice, ¿qué estoy definiendo ahí? Que la constante pi tiene este valor. Puedo definir palabras, nombres, lo que yo quiera. Porcentaje, por ejemplo, gato define cierto, va a tomar el valor 1, gato define falso, va a tomar el valor 0. Recuerden que no tengo yo valores booleanos acá en C, no existe el true y el false, los podría crear. Definimos la palabra amiga, por ejemplo, en el ejemplo dice que se llama Marta la palabra amiga. Así que ahí estamos. Y eso es donde se ponen al comienzo del programa, aquí, por ejemplo. Vamos a copiar nuevamente este ejercicio para que ustedes lo puedan probar. Ven que es complicado probar ya, copiar estas cosas realmente. Vamos a copiar este ejercicio y para ir probando y para ver el manejo del gato define, es decir, cómo defino constantes simbólicas. Ya está claro que definí stdio, defino aquí la constante simbólica pi. Aquí definí la variable, el void. A mí me gusta que quede claro el tiro como int main, para que no tenga problemas. Aquí en comenzar no tiene nada que ver. Aquí intentamos porque estamos dentro del bloque del programa principal. Me pide un radio, que es de tipo float, y él calcula el área. El área es pi por radio al cuadrado, pi por radio. Y por lo tanto me dice que el área del círculo es, y me lo tira ahí con decimales, y el valor área. Y obviamente aquí me falta poner return 0 y cerrar esta cosa. Esto ahora lo guardamos, compilamos, vemos que no me haya equivocado, la compilación está con éxito, construimos y ejecutamos. Introduzca el radio, 2. El área del círculo es 2,5664. Recuerden que tengo 4 decimales. ¿Estamos seguros que es 4 o no? Porque, ¿qué es lo que tenemos? Perdón, que es 12, eso. Porque tendríamos que ir acá y ver pi por el radio al cuadrado. 2 por 2, 4. 4 por esto da ese número. 4 por 3, 12. 4 por 1, 4, sí. Ahí tenemos el ejercicio. Ya, eso es lo que hace el gato, define la palabra pi. Por lo tanto, yo ahora ya no tengo que escribir en todas partes este numerito, sino que donde aparezca pi, con mayúscula, él va a poner esto. Y le podría poner los valores que yo quisiera, y aquí podemos hacer trucos, pero más adelante les voy a enseñar unos trucos en serio que pueden cambiar hasta la estructura completa de un programa, jugando con los gatos define. Ese es el poder que tiene el lenguaje C. De hecho, yo podría ponerme pesado acá, por ejemplo, cosa que no se la aguanta a nadie, pero yo podría decir, por ejemplo, gato define. Gato define principal main. Y aquí yo podría poner, en teoría, vamos a ver si todavía está aguantando cosas como esta. Principal. INT principal tiene que ser entonces así, 110. Debería ser 5 millas en teoría.
estamos viendo. Si no, entonces esa cosa fue cambiada. Ahí pasó con éxito, ¿ven? Ahora compilamos, también pasó con éxito, y ahora ejecutamos. Y la misma historia. Y mi programa en ninguna parte dice principal. De hecho, podríamos cambiarlo entero, mira. Pero eso ya, para que vean el poder que tiene el lenguaje, ¿eh? El INT, yo lo podría definir por gato define entero. O sea, perdón. Entero INT. Y mi programa aquí yo podría decir ahora entero. Y aquí ahora gato define real, y podría poner float. Y aquí en vez de eso pongo real. En vez de eso pongo real. Y si no me he equivocado, esta cosa ya también debería... Algo falló ahí. Sí, ahí ya se puso más complicado. Real, sí. Ese ya no se pudo hacer por el tipo de datos. Debe ser por las palabras reservadas. Puso una L minúscula, profe, ¿A dónde? Aquí, en el real del área. Sí, vamos viendo, capaz que funciona. Si funciona sería, pero... Compilamos. Ahí pasó, estaba bien. Hasta se come tranquilamente el 2. Ya. Se dan cuenta, miren, tengo un lente. Incluso podría llegar más allá. Gato define. Escribir. Y tendría que ser printf. Y gato define. Leer. Y poner scanf. Y aquí escribir. Aquí leer. Y aquí escribir. Y además podríamos ponernos bien pesados. Gato define. Retornar. Y podría ser return. Captaron que cambié, y esto lo podría meter en un gato include y me queda un programa que nadie podría entender. Incluso podría ponerle el nombre en chino aquí si yo quisiera. Introduzca el radio 2 y el programa funciona igual. ¿Y alguno de ustedes pensaría que eso está escrito en C? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el poder que tiene? Van captando, podemos inventar lo que crean, lo que quieran. De hecho, lo que no he probado nunca es tomar esto, copiar, crear uno nuevo y pegar eso. Esta sí que no me acordaba si funcionaba o no. Guardar como. Nos vamos a mi carpeta personal, ¿cierto? Donde debería estar. Es lo bueno que tiene el otro. El otro que siempre te deja direccionado a tu carpeta. Este hay que estar buscando la carpeta. De datos, sección. Y aquí vamos a dejarla aceraya.c. Por decir algo, ¿no? Vamos a dejarla como .c, ¿no? Ya. Y aquí podríamos poner
Gato incluye. Aquí no me acuerdo si había que hacer algún truco, ¿no? Por el tema del sistema operativo nomás. Estamos. ¿Para qué? Yo no estoy indicando que sirva o no sirva, estoy indicando cuál es el poder que tiene esta cosa. ¿Se das cuenta? Puedo inventar un nuevo lenguaje, puedo inventar una forma, si a alguno le gusta el inglés, lo voy a hacer así, porque el resultado final, el ejecutable, sí funciona. Pero vuelvo a repetir, esto es como un chiste nomás, si yo tengo claro, dice Felipe dice, ¿y para qué puede servir? En realidad, no sé si sirve o no sirve. Yo estoy mostrando el poder de un lenguaje versus otros. Esa es la idea. O a lo mejor para algo encriptado, no sé. Existen muchas posibilidades. Pero vuelvo a decir, no lo hagan ustedes, pues no jueguen a esto a cambiar las palabras, porque si no, pues va a quedar medio despelote. Pero la idea es esa, la idea es que el lenguaje C es un lenguaje muy, muy poderoso, que permite muchas cosas. Por eso se construyen. Se construye el lenguaje a partir del programa en C. Otros lenguajes. De hecho, mi tesis de, de titulación fue la construcción de un compilador en español. Es decir, escribí un lenguaje y generamos el compilador completo. O sea, no tan simple como esto, sino que había un cambio de sintaxis, pero también había que trabajar con las variables, la declaración, un montón de cosas. Pero mi tesis fue esa, la construcción de un compilador. Y yo construí un compilador, un lenguaje nuevo. Esa es la idea. Ahora, sí, lo de las constantes para eso puede servir. Por ejemplo, aquí el número pi o valores o que ustedes quieran usar más a menudo, le ponen ese valor. Ya. Y ahí pueden jugar un poco con eso. Aquí hay varios ejercicios más. Por ejemplo, ¿dónde están los errores? ¿Quién dice dónde está el primer error ahí? ¿Quién salta? Dígamelo ahí por voz para no tener que estar leyendo. ¿Cuál es el primer error que hay ahí en ese código? La llave. El paréntesis, ¿Cuál paréntesis? arriba del INT. Arriba del INT, ya, sí, está de más. Pero ¿cuál es el primero que printf aparece? en El bloque. El bloque está mal hecho. El bloque está mal hecho ya, estamos de acuerdo con más. El dos El puntos. El gato arriba. ¿Cuál? El gato arriba, Hay falta el dos gato puntos, include, ¿cierto? falta el return también. El Falta el asterisco. return. Hay el print, tendría que ser printf. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, de El partida. stdio.h también está mal escrito y le Exacto. faltan los símbolos. Exacto. Ese es el gato, incluye, paréntesis angular, stdio, no estudio. stdio.h cierra paréntesis. Este también está malo, este comentario, porque el comentario comienza así, pero finaliza al revés, asterisco slash. Aquí falta declarar INT y por lo tanto el return. Aquí abrí y cerré el bloque, no tiene sentido. Este está de más. INTB, aquí falta el punto y coma. En la asignación, ese dos puntos está de más. Y aquí es printf, y esto tendría que estar entre comillas. Y return, y obviamente finalizar el programa. Se dan cuenta que uno ya va entrenando el ojo para ver dónde están los errores. Y estos errores le van a ocurrir, no se desesperen si en su programa escriben y tienen como 500 errores al principio. Sí, si uno se equivoca al tipear. Si la primera pasada, la primera vez que ejecuten, la primera compilar les va a ir ayudando a sacar los errores. Lo importante es entender esos errores. ¿Cómo lo reparo? Esa es la idea. Son errores de compilación, ¿eh? No son errores de ejecución. Los errores de compilación sí o sí estoy obligado a sacarlos. No hay otra alternativa, porque significa que si usted entregó un programa con error de compilación es porque usted sabía que ese programa no iba a funcionar, porque si no compila, no funciona. Entonces, esa es la idea, siempre sacar todos los errores de compilación, incluyendo los warnings. Aquí indica cuál sería la salida de cada uno de los siguientes grupos de sentencias. Aquí aparecería historia de cronopios y famas, y printf, autor Julio Cortázar. Todo esto saldría en la misma línea.
¿Captan o no? ¿Captan que todo esto saldría en la misma línea? Diría historia de cronopios y famas y todo pegado, autor Julio Cortázar. ¿Por qué? Porque falta el backslash n acá. Hay que ir leyendo. Acá, ¿cuántas líneas ocupa esto? Imprime eso. Hay un backslash n, por lo tanto esto ocupa 2 líneas. Eso va a estar en la primera línea y esto va a estar en la segunda línea. Eso es interesante. Aquí estamos aprendiendo a programar en C. ¿Cuántas líneas tiene eso? Estamos una línea aprendiendo otra línea. Y aquí, eso está mal ya. Porque esto no es backslash. Esto es slash. Todo esto va a aparecer en la misma línea. ¿Captan? Ojo con eso. No es slash, es backslash. Declaramos num, le asignamos 2 al num y escribimos printf 2 más 2 igual 4. 2 más 2 igual la suma, 4. Así que hasta ahí no habría problema. Prueben ustedes estas cosas y se van a dar cuenta que así funciona. Los tipos de datos, las conversiones, así como también existían conversiones en Python, ¿se acuerdan cuando transformábamos un float en un entero, en un string, un str, en un int? Lo mismo pasa acá. También podemos transformarlo. Aquí podemos transformar, declaré la variable x como entera, pero ahora la voy a operar como número real. Es decir, va a dividir un real por un entero, eso queda en un real. Estas cosas hay que probarlas por si acaso y vean los resultados que tienen. Hacer eso y hacer esto son 2 cosas distintas. Lo mismo que esto. Aquí tenemos 3 cosas distintas que parecen que hacen lo mismo, pero son distintas. Acá, ¿qué valor le asigno? Recuerden, estoy dividiendo un entero por un decimal, por un entero, perdón. 5 dividido por 2 es 2, no 2,5. Eso es lo que viene aquí. Acá estoy dividiendo 5 real dividido por 2, x, si la declaré como real, efectivamente tiene un 2,5. Acá, ¿qué es lo que estoy declarando? Entero dividido por 2, 5 dividido por 2 es 2, no 2,5, porque estoy haciendo la operación entera. El resultado de eso, el 2, lo transformo en número real. Ojo con eso. Son típicos errores simplecitos que de repente me condicionan todo mi programa. Ya. Y los operadores aritméticos, ya los tenemos claros cuáles son. El operador porcentaje es el operador del módulo, este es la división. Son los mismos que hacen. Hay estos de incremento y decremento, que eso es lo que, esa expresión, i más equivalente a i igual i más 1, que era el equivalente a i más igual 1, que era el que poníamos en Python, ¿se acuerdan? Pero vuelvo a repetir. Ojo con ese, i más y más i. Prueben lo que significa. Prueben qué significan estas cosas. ¿Por qué son diferentes? Los relacionales son los menor, mayor, igual, todo ese tipo de cosas que ya sabemos, ¿cierto? Ya los conocemos, que eso no operan. La única interpretación es que aquí no existe el true o false, sino que aquí es un 0 o un 1 que hace referencia a verdadero o falso. Los operadores lógicos ya los conocíamos. El not es el mismo not de Python. El and acá es ampersand, ampersand. No existe la palabra and. Tiene que ser 2 veces el ampersand. Y el o tampoco existe tal como existía en Python. Aquí es 2 veces la barra vertical. 2 veces la barra vertical. Ese es el o. Y o. ¿Existen? Sí existen, pero tienen una forma distinta. De hecho, lo podrían declarar ustedes como un gato de faena, ¿cierto? Para no tener problemas. Y funcionaría igual. La precedencia de los operadores también. Son lo mismo que tenemos en todo el mundo. Estos son estándares en todo lo que es matemática, así que no hay drama. ¿Cuál se usa en primero o cuál después?
Y aquí, ejercicios básicos. ¿Cuál de estos indicadores o identificadores no son correctos? Correcto, 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 no correcto. Las variables no pueden comenzar por un 2 en C inicialmente. Está correcto, está correcto, está correcto. Este no está correcto porque aquí estaría considerando que es suma menos total. Dos variables. Aquí deberían hacer este ejercicio ustedes y indicar qué es lo que almacenan estas variables después de pasar estos valores. Van probando. Aquí hay un problema chiquitito, cómo transformar de grados Fahrenheit a grados centígrados. Usando esto, ejercicios básicos nomás. Errores comunes que siempre tenemos que considerar. Olvidar que el resultado dividido entero es entero, realizar división por cero, olvidar la prioridad de los operadores, error en la conversión de tipo, confundir el operador de igualdad y el de asignación. Clásico que siempre nos pasaba y nos sigue pasando. Están ahí escrititos. Y vamos a entrar en la próxima clase a las sentencias de control. ¿Cuáles son las sentencias de control? El if y el else. Vamos a explicar cómo funciona acá. Vamos a hablar también sobre el switch, que en Python lo usamos tipo el if, acá no, acá es una cosa distinta. Switch, si usa una instrucción, vamos a entender lo que es la instrucción break. Acá hay unos ejemplos. Los ciclos, el for, el while y el do while. Y eso nos obliga a conocer lo que es el break y el continuo. Acá vamos a entender que el for es totalmente distinto a cómo era el for de Python, no tiene nada que ver. Lo que sí, el while es el mismo de Python. Hasta ahí no hay drama. Y terminamos con el do while. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el do while? Que para entrar al ciclo en el while se evalúa primero la condición y después se entra. Acá primero se entra y después se evalúa. Es decir, esto lo hace siempre una vez. Esa es la respuesta de fondo. Ya. Y aquí hay varios ejemplos, que sería bueno que ustedes los vayan probando y vayan sacando los errores que pueden ir apareciendo. Tenemos los ciclos anidados, también la misma historia de ustedes. Y instrucción break, que quiebra una estructura y salta, finaliza un for a la mala, entre comillas. Aquí hay unas tablas comparativas y punto. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, for, while, if. Así que dicho eso, voy a parar la grabación para que no quede tan pesada la grabación. Apenas